El pasado 17 de junio se cumplieron 3 años desde que asumí la responsabilidad de ser alcalde de Abanto-Ciervena. Hoy comparezco para hacer balance de este tiempo, para explicar qué hemos hecho con la confianza que nos otorgaron los vecinos y vecinas en 2023 y, sobre todo, para rendir cuentas con transparencia. Porque la política tiene sentido cuando las palabras se convierten en hechos. Y 3 años después podemos hablar con datos, con proyectos ejecutados y con resultados visibles en nuestros barrios. Legegintzaldi honen hasieran 77 konpromezu hartu genituen herritarren aurrean. Gaur egun horietatik 51, 71, amaituta daude eta beste 15 martxan daude, 22. Pues podemos nombrar, por ejemplo, el Bidegorri de la Ecochea Villaverde. Bueno, prácticamente la mayoría de ellos están contemplados en los presupuestos que hemos presentado este año, pero los repetimos. El Bidegorri Ecochea Villaverde, el aparcamiento en el Campón, en las carreras, la adecuación del puente de los Eros y la mejora de su peatonalización, la accesibilidad para el barrio de Elcano, en Gallarta, hacer el Cotarro 19, el aparcamiento de Cotarro 17, muchas mejoras en parques infantiles, mejoras integrales y mejoras de todo tipo para parques infantiles. La adecuación del ascensor de la Plaza Eusko Gudariak, por ejemplo, está abierto el concurso de licitación, al igual que el que os he nombrado de, ¿dónde está? La accesibilidad del barrio Elcano. Ambas están en periodo de presentación de ofertas. Y bueno, pues los servicios públicos para el Parque Gallarta Sarra y el Cerro, por ejemplo, o el proyecto de transporte interbarrios que consideramos que es muy importante también para el municipio, entre otros. ¿Eso sí pensáis beneficio? Sí, por supuesto. Nuestra intención es llevar adelante. Esos entran dentro de lo que ya he comentado, que estimamos que entre dentro. Aurre ikuspenen arabera, legegintzaldia amaitzerakoan, 81 eta 84 arteko betetxe mailara iritsiko gara. Horrek esan nahi du, 10 konpromisutik 8 behintzat edo 9 gehienez bete egingo ditugula. Datu objektiboak dira eta datu horiek erakusten dute herritarrekin hartutako hitza serio hartzen dugula. Pero más allá de esos números, hay algo que define estos 3 años. Y es una forma de gobernar basada en trabajar todos los años, en todos los barrios y para todos los vecinos y vecinas. Lo que hemos hecho puede verse recorriendo Gallarta, Las Carreras, Sanfuentes y el resto de nuestros barrios. Puede verse en las calles, en los equipamientos, en los servicios y en las actuaciones que están transformando nuestro municipio. Legegintzaldi honetako proiekturik garrantzitsuena Peñukas auzoko berroneratzea da. 13 milioi euro lortu ditugu Europako funtsetatik. Horri esker, 150 etxebizitza eta 15 atari berritu dira. Irisgarritasuna eta eraginkortasun energetikoa hobetu dira eta espazio publikoa eraldatu egin da. Gainera, proiektu hori ez zegoen gure hauteskunde programan. Aukera sortu zenean hartu genuen erabakia, udalerriaren interes orokorraren etxiz. Kudeaketa ona hori ere bada. Aukerak identifikatzea eta aprobetxatzea. Además de Peñukas, hemos impulsado actuaciones que los vecinos y vecinas llevaban años reclamando. Ahí están los ascensores de San Miguel, mejorando la accesibilidad y la calidad de vida de muchas personas. Ahí está la renovación de la Plaza Dolores Ibarruri y su nueva cubierta, consiguiendo transformar un espacio céntrico de Gallarta en un espacio accesible y muy útil. Ahí está la renovación de la cubierta del frontón chiquito de Gallarta, la mejora de la accesibilidad a la cancha, la adecuación de sus gradas y la adquisición de un rebote móvil. Ahí están, las 277 actuaciones de mejora del alumbrado público que acabamos de poner en marcha y que permitirán ganar seguridad, visibilidad y calidad urbana en calles, plazas y caminos rurales de nuestro municipio. Ahí están las antiguas escuelas del Campillo, que antes de finalizar el año se convertirán en un nuevo espacio de encuentro para los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
Y ahí está también el trabajo que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental. Gizarte zerbitzuek, azken 3 urteetan larrialdiko laguntza edo etxez etxeko laguntza eskatu duten pertsona guztiei erantzun diete. Herritarren ongizatea izan da gure lehentasunetako bat, eta hala izaten jarraituko du noski. Bestalde, merkatuon, bezalako proiektuak, parkeetan egindako hobekuntzak, ikastetxetako inbertsioak eta beste hainbat ekintza udalerri biziago, modernoago eta kohesionatuago baten aldeko apustuaren parte dira. También quiero decir algo con toda claridad. No todos los proyectos incluidos en nuestro plan de legislatura estarán terminados cuando finalice dicha legislatura. Hay varias actuaciones que no llegarán a ejecutarse en este mandato por diferentes motivos. En algunos casos hemos encontrado soluciones mejores para responder a la misma necesidad y en otros simplemente los tiempos administrativos y de ejecución no han permitido completarlos o no permitirán completarlos. Y hay varios, como ya he comentado también ahora hace un segundito, cuando llegue el momento daremos cuenta de cuáles son, aunque bueno, pues por comentarte de cuáles son y los motivos por los que no se van a poder o no se van a llevar a cabo. Y bueno, pues por comentarte alguno, pues no sé, por ejemplo, el proyecto de reforma de la Escuela de las Calizas, la construcción de un vestuario femenino en el campo de fútbol de San Miguel, la mejora del acceso principal a Gallarta, o no sé, pues por decirte otro, pues la obtención del certificado BICAI en el ámbito del euskera. Gobernar no consiste en prometer que todo saldrá exactamente como planificamos hace 3 años. Gobernar consiste en tomar decisiones responsables, adaptarse a las circunstancias y decir siempre la verdad a la ciudadanía. Y para ser justos, tengo que añadir que durante estos 3 años de legislatura también se están llevando y se llevarán adelante actuaciones que no están contenidas en nuestro plan de legislatura, como la nueva biblioteca y aula de estudios municipal, el cambio de luminaria a LED y adecuación del espacio en el frontón de las carreras, el proceso participativo sobre el Federico Balbuena Quirolgunea, la mejora y adecuación de la urbanización de Montellano, el parking de María Auxiliadora y el asfaltado de la carretera del polígono del Campillo, entre otras tantas actuaciones más. Eta horixe egingo dugu legegintzaldia amaitzen denean ere. Egindakoa eta egin gabe geratutakoa gardentasun osoz azaldu. Gure ustez, egindako lanak ez du egin gabe geratu dena ezkutatzeko beharrik. Datuak hor daude eta herritarrek izango dute azken hitza. Nos queda menos de un año de legislatura. Tenemos 15 proyectos en ejecución que debemos culminar. Por tanto, no comparezco hoy para decir que el trabajo está terminado, evidentemente. Comparezco para decir que Abanto Zervena avanza, que tenemos un proyecto de municipio claro, que hemos cumplido la gran mayoría de nuestros compromisos y que afrontamos este último año con la misma ilusión, la misma responsabilidad y las mismas ganas de seguir mejorando la vida de nuestros vecinos y vecinas.